Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Una semana después de la ceremonia que se realizó en Palacio Nacional, con motivo de la reforma energética y la culminación del proceso legislativo, nos encontramos hoy en un nuevo México, en un México maravilloso donde ya las bondades de lo legislado están a punto de volverse o de ser una realidad. Evidentemente no. El país sigue siendo exactamente el mismo. El hecho de que hayamos logrado, o que el presidente de la República, con su habilidad política, su capacidad de operación política en el Congreso, haya logrado que un conjunto de leyes reglamentarias haya sido aprobado al final por casi 2/3 en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, pues para algunos nos coloca a las puertas del paraíso terrenal, al cual entraremos sin pagar boleto, y otros escépticos, me encuentro yo ahí, diremos que estamos apenas queriendo dar el primer paso de una larga marcha que nos tomará miles de pasos en los próximos 15 o 20 años. ¿Qué podemos decir hoy ante la avalancha casi irresponsable de declaraciones donde otra vez los miles de millones de dólares, licitaciones aquí y allá y esto y lo más allá? No por mucho madrugar amanece más temprano, dice el refrán. No por muchas declaraciones y licitaciones, estas se volverán como por arte de magia, ¿sí?, en realidades que vamos a disfrutar los mexicanos. No, la realidad económica no funciona así, ni en México, ni en país alguno, ni en esta época, ni en épocas pasadas. Una transformación de esta magnitud, de este impacto para la estructura económica toda y para la mentalidad, para la ideología que hemos abrevado desde los años 30 o los años 40 del siglo pasado a la fecha, que está presente todavía en los materiales de historia que reparte la Secretaría de Educación Pública, no va a cambiar de la noche a la mañana. Por más declaraciones de este o de aquel funcionario, por más anuncios espectaculares de decenas de miles de millones de dólares, de decenas de miles de millones de pesos en créditos listos para los proyectos energéticos, repito, la realidad no funciona de esa manera. Esa señora terca que se resiste a cambiar al conjuro casi mágico de las declaraciones de los funcionarios, nos envía a cada momento un mensaje diferente. Hay que cambiar en verdad, hay que, como dirían ahora, hay que aplicarse para hacer realidad lo legislado por el Congreso. En torno a esto vale la pena preguntarnos cuál es la realidad. Y aquí voy a decir quizá algo que además de sonar como una tontería, pudiera ser una tontería. ¿Cuál es la realidad real de este país? ¿Acaso es aquella que pintan nuestros funcionarios, que triunfalistas nos hablan de licitaciones diversas, de decenas de miles de millones de pesos en contratos? ¿Se van a concretar estos de inmediato la semana próxima? No. Van a tardar muchos meses, probablemente 2 o 3 años en que veamos que entren en operación. Pero repito, ¿cuál es la realidad real de este país? ¿La que pintan esos funcionarios con su triunfalismo, con un optimismo más allá de toda prudencia? ¿O la realidad que priva en estados como Oaxaca o Guerrero, por ejemplo? Por citar nada más 2 para no echarle a perder a usted la semana. Hace unos cuantos días, en el estado de Oaxaca, en la ciudad capital, se registraron acontecimientos que deberían avergonzar al país entero, tanto al gobierno como a los gobernados.
Un grupo de vándalos, los cuales los conocemos perfectamente, secuestraron un conjunto de 5 o 6 estaciones de servicio, se apoderaron de sus instalaciones y regalaron lo que no era suyo: combustibles, lubricantes, aditivos, etcétera, y causaron una gran cantidad de daños a la propiedad privada. La policía, como es costumbre en el estado de Oaxaca, no intervino. Ante el reclamo de los afectados y de los organismos que los representan, el secretario de gobierno de dicho estado firmó un convenio con ellos donde se compromete a garantizarles seguridad y respeto a sus propiedades. ¿Acaso la aplicación de la ley y su vigencia requiere de algún acuerdo firmado? Eso es lo que deben hacer los agentes económicos privados y los ciudadanos y la población en general en todo el país, para que se les respete su integridad física, para que se le garantice la seguridad en sus bienes. De eso se trata, de firmar en cada ciudad, en cada estado, en el Distrito Federal, un acuerdo, un convenio con la autoridad para que se ponga realmente a respetar la ley y a hacer que todos la respetemos. Evidentemente no. Oaxaca es un estado de excepción. El gobierno lo ejercen a plenitud la gente y sus seguidores. Ellos son los amos absolutos. Se ríen del gobernador del estado. Digo, utilizo esa expresión, gobernador del estado, simplemente por una cortesía al puesto que ostenta, pero en la práctica nada gobierna el señor Cue. Se pitorrean del secretario de Educación y del gobierno federal y le dicen: aquí no entra el gobierno federal. Se burlan del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, que aprobó una reforma constitucional. Ya no se diga del Congreso del Estado de Oaxaca, por supuesto, donde dicen: no, nosotros vamos a presentarles nuestra iniciativa y aquí se tienen que, como dicen, marcharle por la derecha. Guerrero es un estado donde organismos que representan a constructores dicen: no se puede trabajar por la extorsión a que somos sometidos y desmanes mil. Michoacán, lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda para que este ejemplo de impunidad y de delincuencia rampante sin control alguno se extienda a las entidades federativas vecinas a estos 3 estados? Puede ser mañana, pasado, o cuando el gobierno se decida a atacarlos en el efecto cucaracha, pasarán a otros lugares. El Estado de México, por ejemplo, tenemos 2 visiones. Por un lado están grupos de los medios o personas afectadas que hablan de una plaga de secuestros en una zona ubicada alrededor de Valle de Bravo, en las fronteras con Guerrero y Michoacán. Pero por otro lado tenemos a la autoridad que dice: no, hombre, si aquí está todo dar, vengan el fin de semana. Los secuestros, no, hombre, pues aquí esto nomás a veces uno que otro hay para animar el ambiente, pero aquí está pacífico. ¿A quién le cree usted? ¿A aquellos funcionarios que hablan una cosa idílica de que van a llegar inversiones e inversionistas están haciendo cola para llegar a tomar riesgos en México? ¿O a los hechos que está usted viendo de manera cotidiana? Probablemente los funcionarios sean bien intencionados, no lo dudo. Probablemente ellos piensen, voy a pensar bien, que están haciéndole un favor hablando, como decía, creo que Felipe, hay que hablar en positivo, hay que pensar en positivo. Y ellos creen que así ayudan al país. Sin embargo, los inversionistas no se dejan seducir por esos cantos de sirena. Para ellos, la realidad real es otra. Es la que le muestran los hechos, las fotografías, los videos, donde grupos de vándalos en la total impunidad destrozan propiedad privada, cierran el acceso a los aeropuertos, carreteras, toman por asalto el centro histórico de la ciudad capital en Oaxaca, o dominan
saliendo de la capital de Chilpancingo o de Acapulco el resto del estado de Guerrero, y en Michoacán pues ya ni se diga. Esa es la realidad del país. Dirá usted, bueno, pero nomás son 3 estados. Sí, el problema es que la imagen que se forma el inversionista de nuestro país es esa. Eso es lo que publicitan los medios. Y debo decirle a usted que ese es el impacto real que tiene en la visión del inversionista. Frente a eso, ¿qué tenemos? La acción enérgica, organizada, sistemática de las autoridades. No, al contrario, es la pasividad, la tranquilidad. Oaxaca, vamos a hacer este examen y vamos a hacer esto y lo otro, y ahí la reforma educativa se aplicará, dice con rigor y gesto adusto el secretario de Educación. Sin embargo, estamos entonces aquí a un juego perverso, donde la realidad real, ahí está, nos ofende, nos agrede, destruye bienes públicos y privados, interrumpe las actividades económicas de los agentes económicos privados. Y por otro lado tenemos el discurso optimista, rosa, bonito. No, este último, por desgracia, la población prácticamente no lo cree. ¿Qué va a pasar o qué pasaría, imagine usted, si 1 o 2 o 3 X compañías petroleras establecen alianzas con Pemex y deciden invertir, van y exploran una zona alejada de las grandes ciudades a explorar, a perforar para extraer petróleo, gas o lo que sea? ¿Usted piensa que van a gozar de la seguridad necesaria, mínima, para desarrollar sus actividades tecnológicas y de exploración y de extracción en una seguridad completa? ¿Usted cree? ¿Es tan ingenuo para creer que habrá fuerzas que los van a proteger? No, hombre, ese es un sueño. La realidad de este país, por desgracia, es de que la delincuencia organizada o desorganizada campea sin control alguno en el país. Podrán decir los funcionarios, y no dudo que sean realidad las cifras que dan, que el delito ha bajado, que esto ha bajado, sí, pero el problema no es si ha bajado el delito, el problema es cuál es la actitud que tiene. Y termino este comentario diciéndole a usted lo siguiente: ¿debe el poder legislativo permanecer impávido, pasivo, ante el nulo respeto a la legalidad que se da en Oaxaca, por ejemplo, o en Guerrero? Es decir, su actitud es: no me meto, me lavo las manos y ahí se le echan. ¿De quién es entonces la responsabilidad? ¿Que no hay previsiones en la Constitución para enfrentar y resolver esos problemas? Claro que los hay, pero no nos atrevemos, o no se atreven las instancias correspondientes, en este caso el Senado de la República, para actuar. En fin, las consecuencias se verán, no tardará mucho tiempo, corto plazo va a ver usted cuál es la visión que va a dominar en las decisiones de los inversionistas. Por lo pronto yo le agradezco a usted su atención hoy en este principio de semana, aquí en Excelsior TV, en Un Día con Ángel. Lo espero mañana, donde vamos a tratar un tema en relación con el principio del ciclo escolar y algunas cosas interesantes acerca de la conducta de los padres de familia. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.